El rey Salomón es conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido. Su reinado estuvo marcado por la gloria, la riqueza y una sabiduría dada directamente por Dios. Gobernó Israel con un esplendor que ningún otro rey logró igualar. Se convirtió en el arquitecto del majestuoso templo de Jerusalén y en el autor de proverbios y cánticos que perduran hasta hoy. Sin embargo, en sus últimos días, su historia tomó un giro oscuro y sorprendente. Lo que muchos no saben es que, a pesar de haber recibido una sabiduría inigualable, Salomón cayó en un abismo de errores que sellaron su destino. En sus últimos años, su corazón se desvió, y lo que antes era un reino bendecido por Dios, se convirtió en un escenario de decadencia y caos. El mismo hombre que escribió sobre la prudencia y el temor a Dios terminó cometiendo errores que llevaron a la ruina de su dinastía. ¿Qué sucedió con el rey Salomón en sus últimos días? ¿Cómo un hombre con tanta sabiduría pudo caer tan profundamente? En la Biblia encontramos pistas sobre el secreto que marcó su final, una verdad impactante que revela un mensaje clave para todos nosotros hoy. Las decisiones de Salomón no solo afectaron su vida personal, sino que desencadenaron una crisis en el reino de Israel, una que tendría consecuencias devastadoras para generaciones futuras. Y lo más inquietante es que sus errores reflejan peligros espirituales que todavía acechan a la humanidad en la actualidad. Desde el momento en que Salomón ascendió al trono, su reinado estuvo marcado por el favor divino. En Primera Reyes 3.5, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció lo que deseara. Salomón, en lugar de pedir riquezas o larga vida, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta decisión agradó tanto a Dios que no solo le concedió una sabiduría incomparable, sino también riqueza y honor como nunca antes había tenido ningún rey en la tierra. Durante años, su gobierno fue un modelo de justicia y prosperidad. Construyó el Templo de Jerusalén, un santuario dedicado al Señor, cuya majestuosidad asombró a todas las naciones. Según Primera Reyes 10:23, Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Reinos lejanos enviaban tributos y hasta la reina de Saba viajó grandes distancias para comprobar con sus propios ojos la grandeza del rey y la profundidad de su conocimiento. Pero aunque su sabiduría era asombrosa, la semilla de su caída ya estaba sembrada. En Deuteronomio 17:17, Dios había advertido que los reyes de Israel no debían multiplicar esposas, caballos ni riquezas, para que sus corazones no se desviaran. Salomón, sin embargo, ignoró esta advertencia. Se casó con numerosas mujeres extranjeras, princesas de Egipto, Moab, Amón, Edom y otras naciones. En total, tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y muchas de ellas adoraban a dioses paganos. Con el paso del tiempo, estas mujeres comenzaron a influenciarlo. Según Primera Reyes 11:4, cuando Salomón envejeció, su corazón ya no era íntegro con Dios como lo había sido el de su padre, David. Poco a poco, permitió la idolatría dentro de Israel, construyó altares para Astoret, diosa de los sidonios, y para Milcom, el abominable dios de los amonitas. Incluso erigió lugares de culto en los montes frente a Jerusalén, lugares donde se ofrecían sacrificios a deidades extranjeras. Este fue el punto de quiebre. Dios, que había bendecido a Salomón con todo lo que un hombre pudiera desear, vio cómo su corazón se apartaba. En Primera Reyes 11:9 se menciona que el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había desviado, a pesar de que Dios se le había aparecido 2 veces y le había advertido sobre este peligro. Las consecuencias de su desobediencia fueron devastadoras. Dios le dijo que, debido a su infidelidad, el reino sería arrancado de su dinastía. Sin embargo, por amor a David, su padre, Dios no lo haría en sus días, sino en los de su hijo. Solo una tribu quedaría bajo el control de su descendencia,
mientras que el resto sería entregado a otro gobernante. Este anuncio marcó el inicio del fin del esplendor de Israel. Lo que una vez fue un reino unido y próspero, ahora se encaminaba a la división y al conflicto. Y todo comenzó con la desviación de un hombre que, a pesar de su inmensa sabiduría, no pudo resistir la tentación de alejarse de los mandatos de Dios. Las señales de advertencia estaban ahí desde el principio. La Biblia nos muestra cómo pequeños compromisos con el pecado pueden llevar a grandes caídas. Salomón no cayó de un día para otro. Fue un proceso lento, donde decisiones aparentemente inofensivas lo fueron arrastrando cada vez más lejos de Dios. Su historia nos deja una lección profunda. La sabiduría por sí sola no es suficiente si el corazón no permanece fiel a Dios. Salomón lo tenía todo, pero en su vejez terminó convirtiéndose en un hombre espiritualmente débil, incapaz de resistir la influencia de aquellos que lo alejaron del verdadero Dios. Las advertencias de Dios no fueron ignoradas sin consecuencias. Los eventos que siguieron demostrarían que su pecado no solo afectaría su propia vida, sino el destino de toda la nación de Israel. La desobediencia de Salomón no solo trajo el juicio de Dios sobre su reino, sino que abrió las puertas a una serie de eventos que cambiarían para siempre la historia de Israel. A medida que su reinado avanzaba, las tensiones dentro del pueblo aumentaban. La riqueza que había acumulado a lo largo de los años se sostenía con una carga impositiva pesada sobre sus súbditos. En lugar de encontrar alivio en un rey sabio y justo, muchos israelitas comenzaron a resentir el sistema que sostenía su opulento gobierno. Uno de los primeros indicios del descontento se vio en la figura de Jeroboam, un hombre valiente y capacitado, que había sido puesto a cargo de los trabajadores de las tribus de José. Según Primera Reyes 11:28, Salomón reconoció su capacidad y lo elevó a una posición de liderazgo. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él. Un día, mientras Jeroboam viajaba por el campo, se encontró con el profeta Ahías de Silo. Este profeta tomó su manto nuevo y lo rasgó en 12 pedazos, entregándole 10 a Jeroboam. Era un símbolo claro de lo que estaba por suceder. Dios estaba dividiendo el reino y Jeroboam gobernaría sobre 10 de las tribus de Israel. Cuando la noticia llegó a oídos de Salomón, su reacción fue inmediata. En lugar de humillarse y arrepentirse, intentó asesinar a Jeroboam, obligándolo a huir a Egipto. Este acto desesperado demostraba hasta qué punto había caído. El rey, que una vez escribió sobre la prudencia y la confianza en Dios, ahora recurría a la violencia para mantener su poder. Pero el juicio de Dios no se detendría. Las alianzas políticas que Salomón había construido a través de sus múltiples matrimonios comenzaron a fracturarse. Reinos vecinos que antes le rendían tributo empezaron a rebelarse. Según Primera Reyes 11:14, Dios levantó adversarios contra él, como Hadad, el edomita, quien había huido a Egipto cuando era niño y ahora regresaba con ansias de venganza. También apareció Rezón, un líder sirio que constantemente atacaba las fronteras de Israel. Estas revueltas fueron señales claras de que la protección de Dios se estaba retirando del reino. Salomón, quien en su juventud había confiado en el Señor para establecer su reinado, ahora confiaba en su propia astucia y en alianzas humanas para mantenerse en el poder. Pero nada de eso le serviría. A medida que envejecía, su vida se tornó cada vez más vacía. El hombre que había escrito que todo es vanidad en Eclesiastés 1:2 estaba experimentando en carne propia la futilidad de sus decisiones. Su búsqueda de placeres, riquezas y poder lo dejó espiritualmente agotado. Aunque su nombre aún inspiraba respeto, su legado ya estaba manchado por la desobediencia y la idolatría. Finalmente, su muerte llegó de manera silenciosa. No hubo una gran celebración ni un legado de victoria. En Primera Reyes 11:43, se menciona simplemente que murió y
Fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Pero lo que dejó atrás no fue un reino sólido, sino una nación al borde de la fractura. El destino de Salomón nos muestra una verdad inquietante. No importa cuán alto lleguemos, si nuestro corazón se aleja de Dios, la caída es inevitable. Su historia es un testimonio de cómo el orgullo y la complacencia pueden destruir incluso a los más sabios. La riqueza y el poder no garantizan una vida satisfactoria si Dios no está en el centro. Sin embargo, el verdadero impacto de su caída aún no se había manifestado por completo. Con la llegada de Roboam al trono, la maldición profética pronunciada sobre la casa de Salomón se cumpliría de manera devastadora. El reino que una vez había sido glorioso y unificado estaba a punto de romperse en dos. Con la muerte de Salomón, su hijo Roboam heredó el trono de Israel. Pero lo que podría haber sido un reinado de continuidad y estabilidad rápidamente se convirtió en un desastre. La advertencia de Dios a Salomón se cumpliría en su totalidad, y la fractura del reino era inminente. Tan pronto como Roboam asumió el poder, los líderes de Israel, encabezados por Jeroboam, regresaron del exilio en Egipto para pedirle algo fundamental: aliviar la pesada carga de impuestos y trabajos forzados que Salomón había impuesto sobre ellos. En Primera Reyes 12:4, el pueblo suplicó: «Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora alivia la dura servidumbre y el yugo que él puso sobre nosotros, y te serviremos». Era la oportunidad perfecta para que Roboam consolidara su reinado. Los ancianos, hombres sabios que habían servido a Salomón, le aconsejaron que escuchara al pueblo, que respondiera con amabilidad y que mostrara misericordia. Le dijeron que si trataba al pueblo con justicia, estos lo seguirían con lealtad. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y en su lugar buscó la opinión de los jóvenes con los que había crecido en la corte real. Estos hombres, arrogantes e inexpertos, le aconsejaron que mostrara su autoridad con dureza. En Primera Reyes 12:14, Roboam respondió con palabras necias: «Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones». Esta respuesta fue la chispa que encendió la rebelión. 10 de las tribus de Israel rechazaron a Roboam y proclamaron a Jeroboam como su rey. Solo Judá y Benjamín permanecieron fieles a la casa de David. En cuestión de días, el reino glorioso que Salomón había construido se desmoronó, cumpliendo exactamente lo que Dios había advertido. Jeroboam, ahora rey de las 10 tribus del norte, estableció el reino de Israel, mientras que Roboam gobernaba el reino de Judá desde Jerusalén. Pero Jeroboam, en lugar de guiar al pueblo en el temor de Dios, cometió un error fatal. Temiendo que sus súbditos volvieran a Jerusalén para adorar en el templo, creó su propia religión. En Primera Reyes 12:28, mandó hacer 2 becerros de oro y les dijo al pueblo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Este acto de idolatría selló el destino de Israel. Dios había permitido la división como castigo por la desobediencia de Salomón, pero ahora Jeroboam llevaba al pueblo aún más lejos del verdadero Dios. Levantó altares en Betel y Dan, instituyó sacerdotes que no eran levitas y estableció festivales paganos para consolidar su poder. Mientras tanto, Roboam, en Judá, tampoco mostró una mayor fidelidad. Aunque el templo aún estaba en Jerusalén, el pueblo cayó en la idolatría y las costumbres paganas. En Segunda Crónicas 12:1 se menciona que cuando Roboam se fortaleció en su reino, abandonó la ley de Dios, y con él todo Israel. Las consecuencias fueron inmediatas. En el 5º año de su reinado, el faraón Sisac de Egipto invadió Jerusalén. Roboam, incapaz de defender la ciudad, se vio obligado a entregar los tesoros del templo y del palacio real. Todo el oro que Salomón había acumulado en su época de esplendor fue saqueado. Lo que comenzó como el reinado más glorioso de Israel terminó en división
idolatría y devastación. Todo porque Salomón, a pesar de su sabiduría, permitió que su corazón se desviara. Su pecado no solo afectó su vida personal, sino que condenó a su nación a siglos de conflictos y destrucción. El caso de Salomón es una advertencia para todos nosotros. No importa cuánta sabiduría o bendiciones recibamos, si nuestro corazón no permanece firme en Dios, podemos perderlo todo. Su historia nos enseña que el éxito sin fidelidad es solo una ilusión y que la verdadera grandeza solo se mantiene cuando caminamos en obediencia. La división del reino marcó el inicio de un periodo de decadencia en la historia de Israel. Lo que antes era una nación poderosa y bendecida por Dios, ahora se convirtió en dos reinos en constante conflicto. El reino del norte, liderado por Jeroboam, adoptó la idolatría como sistema religioso, mientras que el reino del sur, bajo el mandato de Roboam, oscilaba entre la obediencia parcial y la apostasía. Sin embargo, lo más impactante es que todo este caos se originó en el corazón de Salomón. Su falta de fidelidad no solo lo afectó a él, sino que condenó a sus descendientes y a su pueblo a una era de confusión y sufrimiento. Y aunque la Biblia no detalla exactamente los últimos días de Salomón, su legado final quedó marcado por las consecuencias de su infidelidad. El mismo hombre que había escrito en Proverbios 9:10 que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, terminó sin ese temor en su corazón. Se cree que en su vejez escribió el libro de Eclesiastés, un testimonio de su arrepentimiento tardío. En este libro, Salomón reflexiona sobre la vanidad de la vida y la futilidad de perseguir placeres, riquezas y poder sin Dios. En Eclesiastés 12:13, finalmente concluye con una advertencia crucial. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esas palabras reflejan una profunda lección aprendida con dolor. A lo largo de su vida, Salomón probó todo lo que el mundo podía ofrecer. Construyó, acumuló, amó y gobernó con más gloria que cualquier otro hombre. Pero al final reconoció que sin Dios todo era en vano. Mientras tanto, en los años posteriores a su muerte, la nación continuó hundiéndose en el caos. Jeroboam estableció un linaje de reyes que persistieron en la idolatría, lo que eventualmente llevó a la conquista de Israel por Asiria siglos después. Roboam y sus descendientes enfrentaron invasiones y crisis constantes, con algunos reyes que intentaron restaurar la adoración verdadera, pero otros que continuaron alejando a Judá de Dios. Este patrón de decadencia es un recordatorio de cómo una mala decisión puede afectar generaciones enteras. Salomón tuvo la oportunidad de terminar su vida en fidelidad, pero el precio de su alejamiento fue demasiado alto. Su sabiduría no lo salvó porque no la aplicó en su propia vida. Aquí vemos una verdad poderosa. Dios nos da libre albedrío para elegir nuestro camino, pero nuestras decisiones tienen consecuencias. Podemos recibir bendiciones y oportunidades, pero si desviamos nuestro corazón, podemos perderlo todo. El legado de Salomón es complejo. Por un lado, fue el rey más sabio y próspero de Israel. Por otro, fue el responsable indirecto de su caída. Su historia es un llamado de atención para cualquiera que crea que puede confiar en su propia inteligencia y éxito sin mantener su relación con Dios. El destino de Salomón nos deja con preguntas profundas. ¿De qué sirve tenerlo todo si nuestro corazón no está en Dios? ¿Qué vale más, la sabiduría o la obediencia? Su vida nos muestra que el verdadero éxito no es acumular riquezas o conocimiento, sino permanecer fiel hasta el final. Israel nunca volvió a recuperar la gloria de los tiempos de Salomón. Su reinado, que comenzó con la presencia y bendición de Dios, terminó en caos y división, y todo porque un hombre sabio decidió ignorar la voz de su Creador. La historia de Salomón
es un reflejo de una verdad profunda. No basta con comenzar bien, sino que es esencial terminar bien. Su vida estuvo llena de momentos gloriosos, pero su final estuvo marcado por la decadencia y el juicio de Dios. Y este patrón de caída no es exclusivo de Salomón. La Biblia nos muestra otros casos de hombres que, a pesar de haber sido usados poderosamente por Dios, terminaron alejándose debido a la desobediencia. Uno de los paralelismos más impactantes es el del rey Saúl. En 1 Samuel 10:1, Dios lo escogió y lo ungió como el primer rey de Israel, pero con el tiempo, su orgullo y desobediencia lo llevaron a perder el favor divino. Al igual que Salomón, Saúl no cayó de inmediato, sino que fue cediendo poco a poco hasta que su corazón estuvo completamente apartado de Dios. Este patrón se repite a lo largo de la historia bíblica y sigue vigente hoy en día. Muchas personas comienzan con fervor su camino con Dios, pero con el tiempo permiten pequeñas concesiones que los llevan a un estado de tibieza espiritual. Salomón no comenzó su reinado con la intención de alejarse de Dios, pero su amor por las mujeres extranjeras, su acumulación de riquezas y su búsqueda de placeres lo llevaron a un estado de indiferencia espiritual. Este es un peligro que sigue acechando a los creyentes hoy en día. Muchas veces, las distracciones del mundo y la confianza en el propio conocimiento pueden desviar a una persona del propósito de Dios. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría sin obediencia es inútil. No basta con conocer la verdad si no se vive conforme a ella. Pero incluso en medio de esta historia de advertencia hay una luz de esperanza. En Eclesiastés 12:1, Salomón deja una exhortación clara. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aunque su vida terminó con un sabor amargo, sus palabras nos dejan una enseñanza valiosa. Nos recuerda que la clave para una vida plena no está en el conocimiento humano, sino en mantener una relación genuina con Dios. El problema de Salomón no fue la falta de conocimiento, sino la falta de un corazón firme en Dios. En Proverbios 4:23, él mismo escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero al final, él no guardó su propio corazón. Esta es una lección para cada persona que busca caminar con Dios. No podemos depender únicamente del conocimiento o de las bendiciones que recibimos. Debemos permanecer firmes en nuestra fe y asegurarnos de que nuestras acciones reflejen una vida de obediencia y amor por Dios. El final de la historia de Salomón nos deja con una decisión. ¿Seguiremos el camino de la obediencia o permitiremos que nuestro corazón se desvíe? Su caída es una advertencia, pero su sabiduría final es una guía para no repetir sus errores. El legado de Salomón es una paradoja. Fue el rey más sabio de Israel, pero sus acciones finales lo convirtieron en un ejemplo de advertencia. Sus escritos quedaron como testimonio de su inteligencia, pero su vida nos recuerda que el conocimiento sin obediencia no garantiza una relación firme con Dios. Y lo más impactante es que su caída no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, una serie de pequeñas concesiones que lo llevaron a perder su camino. Uno de los aspectos más trágicos de su historia es que tuvo múltiples oportunidades de corregir su rumbo. Dios se le apareció en 2 ocasiones para advertirle sobre el peligro de desviarse, como se menciona en 1 Reyes 9:2. Pocos en la historia bíblica tuvieron el privilegio de escuchar directamente la voz de Dios de esa manera, y aún así, Salomón eligió ignorar esas advertencias. Esto nos muestra que no basta con tener experiencias espirituales profundas si no hay un compromiso constante con la fidelidad. Muchas veces, los creyentes pueden sentirse seguros por haber tenido momentos de cercanía con Dios en el pasado, pero si no mantienen su relación con Él en el presente, corren el riesgo de caer en la misma trampa que atrapó a Salomón. Y cito: su vejez, Salomón debió haber mirado su reino y visto el desastre que había provocado.
Su decisión de casarse con mujeres extranjeras, su acumulación de riquezas y su construcción de templos paganos habían llevado a Israel al borde de la destrucción. Y aunque en Eclesiastés parece haber un tono de arrepentimiento en sus palabras, la Biblia no registra que haya tomado medidas concretas para corregir sus errores antes de su muerte. Pero la historia no termina con Salomón. Su descendencia heredó las consecuencias de su pecado y su reino nunca volvió a ser el mismo. Su hijo Roboam perdió la mayor parte del reino debido a su arrogancia, y el pueblo de Israel quedó dividido en dos naciones en constante conflicto. La idolatría que Salomón introdujo en Israel no desapareció, sino que creció y se arraigó, llevando eventualmente a la destrucción del reino del norte por los asirios y del reino del sur por los babilonios. Esto nos recuerda que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a las generaciones que vienen después. Cada elección que hacemos tiene un impacto más grande del que podemos imaginar. Salomón tenía todo el conocimiento para evitar este desastre, pero no aplicó su propia sabiduría. El mensaje de su vida es claro: una buena relación con Dios no se mantiene con recuerdos del pasado, sino con decisiones diarias de fidelidad. No importa cuán bendecido sea alguien, si no cuida su corazón, puede perderlo todo. Salomón nos deja un legado de advertencia, pero también una enseñanza invaluable. Al final, todo en la vida es pasajero, y lo único que realmente importa es vivir en obediencia a Dios. El final del reinado de Salomón marcó un punto de inflexión en la historia de Israel, pero su legado no solo se trata de advertencias y fracasos. Dentro de sus errores, aún podemos encontrar lecciones valiosas que Dios permitió que quedaran registradas en las Escrituras para instrucción de generaciones futuras. Su vida es un espejo en el que cada persona puede verse reflejada, un recordatorio de lo que sucede cuando el corazón se aleja de Dios, pero también una guía sobre cómo evitar ese destino. Uno de los aspectos más impactantes de su historia es que a pesar de su caída, Dios no quebrantó su pacto con David. En 2 Samuel 7:16, Dios había prometido que la descendencia de David permanecería para siempre. Y aunque Salomón falló, la misericordia de Dios mantuvo esa promesa viva. A través de la línea de David, siglos después, nacería el Mesías, Jesucristo, quien traería la verdadera sabiduría y restauraría lo que el pecado había destruido. Esto nos muestra que, aunque las personas fallen, los planes de Dios nunca se frustran. Salomón tomó malas decisiones que trajeron juicio sobre su reino, pero Dios usó incluso sus errores para cumplir su propósito mayor. Esto nos recuerda que, aunque nuestras malas decisiones pueden traer consecuencias, la gracia de Dios sigue estando disponible para redimirnos si nos volvemos a Él con un corazón sincero. Otra lección clave en la historia de Salomón es que la verdadera sabiduría no proviene solo del conocimiento, sino de la aplicación de la verdad. En Santiago 1:22 se nos exhorta a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Salomón tenía toda la sabiduría que alguien podría desear, pero no la aplicó en su propia vida. Su error nos enseña que no basta con conocer los mandamientos de Dios, es necesario vivir conforme a ellos. En nuestros días es fácil caer en la misma trampa que atrapó a Salomón. Vivimos en un mundo que valora el conocimiento, el éxito y la riqueza, pero la historia de Salomón nos muestra que nada de eso tiene valor si el corazón está lejos de Dios. Podemos aprender de su error y asegurarnos de que nuestras prioridades estén alineadas con lo que realmente importa, una relación sincera con el Señor. Además, su historia nos muestra la importancia de la perseverancia en la fe. No es suficiente empezar bien, es crucial mantenerse firme hasta el final. En Mateo 24:13, Jesús dijo: «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Salomón comenzó su vida con una pasión por Dios,
pero se dejó desviar por influencias externas y deseos personales. Su vida nos invita a evaluar constantemente nuestra relación con Dios. Estamos permitiendo que pequeñas concesiones nos alejen de Él. Estamos priorizando la obediencia sobre la comodidad. Estamos guardando nuestro corazón con diligencia. El libro de Eclesiastés, escrito en su vejez, nos deja su reflexión final. Después de toda su búsqueda de placer, conocimiento y éxito, su conclusión es clara. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Este es el mensaje más importante de su historia. Todo en la vida es pasajero, pero lo único que realmente tiene valor eterno es nuestra relación con Dios. Salomón aprendió esta lección al final de su vida, pero nosotros podemos aprenderla hoy y evitar su error. La historia de Salomón es un recordatorio poderoso de que el éxito sin fidelidad no tiene valor eterno. Su vida comenzó con la bendición y la presencia de Dios, pero terminó en la confusión y la idolatría. Fue un hombre que tuvo la oportunidad de hacer de su reino un testimonio de obediencia, pero eligió seguir sus propios deseos, dejando a su nación en un camino de división y destrucción. Pero lo más impactante es que su historia no es solo un relato del pasado, es una advertencia para todos nosotros. Salomón no cayó de inmediato, sino que fue desviándose poco a poco, permitiendo pequeñas concesiones que lo alejaron de Dios. Y así es como muchas personas se apartan hoy en día. No es una decisión repentina, sino un proceso sutil en el que las prioridades cambian, la fe se enfría y la relación con Dios se debilita. Es por eso que la Biblia nos llama a permanecer firmes. En Hebreos 3:14 se nos dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La vida de Salomón nos muestra que no es suficiente haber tenido un encuentro con Dios en el pasado. Necesitamos mantenernos en fidelidad cada día. Entonces, ¿qué podemos aprender de su historia? Primero, que la verdadera sabiduría no está en la acumulación de conocimiento, sino en la obediencia a Dios. No basta con saber lo que es correcto si no lo aplicamos en nuestra vida diaria. Segundo, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Salomón pensó que sus elecciones personales solo le afectarían a él, pero terminaron afectando a toda su descendencia y a la nación entera. Esto nos recuerda que cada elección que hacemos, por pequeña que parezca, tiene un impacto mayor del que imaginamos. Y tercero, que nunca es tarde para volverse a Dios. Aunque Salomón desperdició gran parte de su vida en placeres y distracciones, al final reconoció la verdad. Sin Dios, todo es vanidad. Su mensaje en Eclesiastés es una invitación para que no esperemos hasta el final de nuestra vida para entenderlo, sino que pongamos a Dios en el centro desde ahora. Ahora que conoces la impactante verdad oculta en los últimos días de Salomón, es momento de reflexionar. ¿Estás viviendo una vida enfocada en lo eterno o te has dejado llevar por las distracciones del mundo? ¿Estás aplicando la sabiduría de Dios en tu vida o solo acumulando conocimiento sin vivirlo? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te animo a que tomes un momento para orar y pedirle a Dios que te ayude a mantenerte firme en su camino. No esperes hasta el final de tu vida para darte cuenta de que sin Él todo es en vano. Déjanos tu comentario y comparte lo que más te impactó de la historia de Salomón. También, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, dale like al video y activa la campana de notificaciones para seguir recibiendo contenido basado en la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.